Amor y donación. El hermano Rafael. Su vida, una estela luminosa en la Iglesia. Cuanto más nos acercamos a los santos, mejor comprendemos que no son personas extrañas a nuestra sociedad, sino insertas en el ambiente, mundo y vocación a la que Dios les llama, y en cada lugar saben crecer con una sola orientación: la gloria de Dios, el cumplimiento de su voluntad, y un amor apasionado a Cristo, su Iglesia y los hermanos. Cada uno tiene su puesto y su misión en el mundo. La vida del hermano Rafael fue una hoguera llena de amor a Dios, a Jesucristo, a María, a los hombres. Las palabras que salen de su pluma no son vanos sentimientos ni deseos infecundos. Son palabras que salen de un corazón lleno de amor de Dios y que sobre todo reflejan una vida de entrega, oblación e identificación con Cristo crucificado. Sólo así podremos penetrar en su mensaje. La llama de su amor ardiente sigue iluminando a cuantos se acercan a su vida y escritos. Se percibe su presencia y su invitación a amar a Dios y para siempre, a enamorarse de Cristo. El Papa Juan Pablo II propuso al hermano Rafael como modelo de seguimiento de Cristo. Con profundo gozo me es grato presentaros también, como modelo de seguimiento de Cristo, la encomiable figura del hermano Rafael Arnaiz Barón, muerto como oblato trapense a los 27 años en la abadía de San Isidro de Dueñas, Palencia. De él se ha dicho justamente que vivió y murió con un corazón alegre y con mucho amor a Dios. En la homilía, el día de su beatificación, el Papa, comentando la lectura que se había hecho sobre estas palabras de San Pablo: «Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión». Dice que las encarnó el beato Rafael Arnaiz Barón en su vida monástica breve pero intensa como trapense, siendo ejemplo, sobre todo para los jóvenes, de una respuesta amorosa e incondicional a la llamada divina. Solo Dios, repite con frecuencia en sus escritos espirituales. El beato Rafael, en la contemplación amorosa de Dios, ha encontrado y realizado el sentido pleno de su vida. ¿Qué mensaje puede transmitirnos hoy este joven monje trapense, al que, apenas iniciada su vida religiosa, el Señor llevó al cielo y que en tan breve tiempo alcanzó el premio a su corta pero generosa vida? Su mensaje es el que nos indica el Papa. En la contemplación amorosa de Dios encontró Rafael la realización y el sentido de su vida. Este mensaje es válido para todos los tiempos, pero quizá hoy nos es más necesario escucharlo. Ante una sociedad en muchos sectores paganizada, olvidada de Dios y por tanto sin tener en cuenta la religión ni la moral, que pone en tantas ocasiones el centro de su vida en el dinero, en la búsqueda de la llamada sociedad de bienestar en la que se procura casi como fin el tener y el disfrutar, el hermano Rafael, con un lenguaje claro, directo, pero sobre todo con palabras que salen de la propia experiencia, nos dice que lo que vale y para lo que vivimos es para lo trascendente, para Dios, para la verdadera vida a la que desde que nacemos nos encaminamos. El hombre hoy corre el peligro de poner su Dios en tantas cosas que son caducas: el dinero, la fama, el bienestar, el poder, el saber y tantos otros ídolos a los que nos podemos esclavizar. El hermano Rafael, cuya vida pudo estar rodeada de todo tipo de comodidades y por las dotes que Dios le había concedido podía haber triunfado en el mundo, buscó el triunfo verdadero, el de la entrega total a quien se entregó por nosotros para alcanzarnos la verdadera y eterna vida. Su fe recia le orientó desde pequeño a una vida cristiana
que se expresó en una espiritualidad intensa. Sus grandes amores fueron el Padre Celestial, Cristo crucificado, Cristo Eucaristía, la Virgen, la Señora, como él la llamaba. De los labios y la pluma de este joven, cuyo corazón rebosa un ardiente amor a Dios, brotan frases que expresan cuál es el objetivo de su amor y de su pensamiento. Solo Dios. ¡Qué grande es Dios! Misericordia infinita de Dios. Y así tiene otras muchas expresiones que podremos encontrar en sus escritos. ¿Cómo podemos conocerle? A través de su vida, y sobre todo de sus escritos, se percibe el alma del hermano Rafael. En ellos se hace presente de tal forma que quien los lee parece estar escuchándole y a veces experimentando lo que él expresa en una forma tan sencilla y a la vez tan profunda. Los santos escriben por distintos motivos y ellos mismos suelen expresarlo. El hermano Rafael no escribió para enseñar, tampoco por obediencia. Cada santo recibe esa inspiración conforme a los designios de Dios. Él escribió mucho, pero nunca pensando que sus escritos fuesen un día divulgados. Escribía para sí mismo, por exigencia de su espíritu, movido sin duda por Dios, que sabía el bien que ellos harían a otras muchas personas. Escribe sencillamente para hacer oración, para expresar la riqueza de pensamientos que tiene en su interior. Los motivos que le indujeron a escribir los va vertiendo en alguno de sus escritos. Y así dice: no pretendo escribir para que se me lea. Escribo por dos razones. Primera, porque creo que el escribir y tratar las cosas de Dios reporta un gran provecho a mi alma. Y segunda razón, que dispongo de tiempo, y así me parece emplearlo de una manera que sea para mayor gloria de Dios. Son textos salidos del fondo de su corazón, que los expresa casi como una oración, y por eso puede escribir. Al poner mi pluma sobre el papel, saldrán palabras y palabras de hombre, pero del corazón brotan deseos que sin querer se convierten en oración. Mis escritos son al mismo tiempo reflexiones conmigo mismo y oraciones a Dios. Y como lo que él tiene en el corazón es a Dios, de él habla y de él siente necesidad de hablar. Hablar de Dios y de las obras de Dios en las criaturas es lo que interesa en esta vida. Y si no es para hablar de él, prefiero estar callado. Si no hablo de Dios y de la Virgen, ¿de qué queréis que os hable? No sé otra cosa ni me interesa otra cosa. En el hermano Rafael se pone en evidencia el dicho de Jesús en el Evangelio y que encierra tanta sabiduría. De la abundancia del corazón habla la boca. A pesar de su facilidad para expresar sus pensamientos y experiencias por escrito, y de hacerlo en una forma tan elegante, con un estilo tan brillante y una gran riqueza en su expresión, le pasa a Rafael lo que a los místicos. Encuentra dificultad para expresar en conceptos las vivencias espirituales. Es que son experiencias inefables, que no pueden expresarse con palabras. Y así reconoce: a veces dejo la pluma, que no dice lo que quiero, porque no sabe y no puede. Ah, si en mi cuaderno y con mis pobres conceptos pudiera yo plasmar tantas verdades que sólo con el silencio y la oración se llegan a comprender. Sus escritos son de carácter vivencial, por tanto, expresan lo que él reflexiona y vive. Él no especula, sino expresa vivencias por una necesidad interior. Escribe siguiendo los impulsos de su corazón y respondiendo a una secreta inspiración de la gracia, dejándonos la historia de su aventura espiritual. En general pueden distinguirse dos grupos de escritos: meditaciones y cartas. Los escritos que denominamos meditaciones podrían llamarse reflexiones orantes,
y así los define él cuando escribe: mis escritos son al mismo tiempo reflexiones conmigo mismo y oraciones a Dios. Mediante sus continuas reflexiones interiores, Rafael se estudia a sí mismo, medita todo lo que le ocurre por dentro y por fuera a la luz de Dios, creando un ambiente propicio para el silencio interior y la oración. Además de estos escritos personales, en sus numerosas cartas y en el opúsculo que él titula Mi cuaderno, dedicado a su hermano Leopoldo, descubrimos su deseo de ayudar a los demás. Les dice lo que piensa de Dios y les ofrece con sencillez y espontaneidad lo más elevado de la vida espiritual cristiana. Con razón se ha podido escribir que la personalidad humana y espiritual del hermano Rafael se agiganta cada día. El atractivo de su persona es evidente. Y es que tiene una espiritualidad al mismo tiempo profunda y sencilla, espontánea, sin refinamientos, y por eso conecta muy bien con la fe sencilla de la gente. En su amor y en su dolor, en su espontánea alegría y en su intenso dolor, el hermano Rafael refleja en parte lo que ocurre en lo íntimo del corazón humano, con la característica que él lo vive dentro de su propia experiencia espiritual. Es posible que hayamos leído mucho sobre el hermano Rafael, pero el encuentro con su vida y con sus escritos puede ser nuevo y ayudarnos a descubrir aspectos que anteriormente nos pasaron desapercibidos. Cada intento es una nueva aproximación, y así poco a poco se nos convierte en más familiar, y su ejemplo nos arrastra hacia el que cautivó su corazón, Dios. Cuando ingresó en la trapa aquel joven de estatura elevada, cuerpo bien formado, rostro apacible y risueño, vestido con extraordinaria pulcritud, pero sin afectación de ninguna clase, con unas manos finas, uno de los que iban a ser sus connovicios, con toda sinceridad, cuenta lo que pensó para sus adentros al verle. Este, en el momento en que le pongan a arrancar cepas en la viña, no dura ni 2 días en la trapa. ¿Cómo me equivoqué? Aquel mismo día me iba a convencer de que era muy distinto Rafael de como yo pensaba, de que su entrega a Cristo era total, de que llegaba a la trapa para abrazarse sin contemplaciones con todo lo que se le presentase. Yo solo me fiaba de las apariencias, no veía el corazón. Esto nos ocurre a todos en tantas ocasiones por no fijarnos más que en las apariencias. Y sigue contando el novicio lo que muy pronto pudo comprobar. Al día siguiente de incorporarse al noviciado, Rafael nos acompañó por primera vez al trabajo del campo. Llegó a donde nos hallábamos los demás novicios, cada cual delante de una cepa que debíamos arrancar, labor que requería bastante esfuerzo y sobre todo tener las manos habituadas al mango áspero de la azada. Rafael se colocó también ante una cepa y comenzó a derrochar esfuerzo. Los esfuerzos que hacía eran poco menos que estériles. Al cabo de un rato cesó de dar golpes en el suelo y comenzó a mirar y remirar las manos. Me di cuenta de la situación. Acudí a su lado. Vi cómo se le estaban poniendo de ampollas y me compadecí de él, pero me atajó diciendo sonriente que aquello no tenía importancia. Y al mismo tiempo me apuntaba con el dedo al cielo, dando a entender el fin noble que perseguía en su esfuerzo. Estaba ofreciendo a Dios las primicias de sus sacrificios en la vida de la trapa. Este hecho indica ya hacia dónde va a dirigir su vida en el monasterio. Su opción radical caracterizará toda su trayectoria. Rafael es de los que, en pocos años, recorrió un largo camino. Vivió con toda la intensidad de un corazón que no pacta con la medianía. No corrió, sino que voló. Su corta vida estuvo caracterizada por esa santa impaciencia por entregarse a Dios sin reserva y el deseo creciente de ver a ese Dios tan amado a través de la fe. Y es que los santos tienen ansias de ver a Dios. Él podía hacer suyo lo que San Juan de la Cruz dice en una de las estrofas de La llama de amor viva. Rompe la tela de este dulce encuentro.
Los santos tienen una experiencia de Dios que la mayoría desconocemos. Son los que en su vida tienen una sola ocupación: entregarse a Dios. Son los que libran la única batalla por la que merece la pena entregar la vida: la batalla de vencerse a sí mismo y ponerse al servicio del único Rey al que el hombre debe guardar fidelidad eterna. La vida y escritos de Rafael nos hablan de dos cosas a las que todos aspiramos: la vida y el amor, que pueden reducirse a una sola cosa. Hablan de Dios, porque Dios es vida y Dios es amor, y de esto vive y de esto habla este enamorado de Dios. En su época y en la nuestra, y en todas las épocas, hay hombres que ni conocen a Dios ni le buscan, porque no creen en Él. Hay otros que sí creen en Él, pero viven como si no creyesen. No son felices porque están divididos. Son incoherentes. Pero hay otros que creen en Dios, le buscan y le siguen. Estos son los santos. Rafael buscó a Jesús, le encontró y siguió la vocación que consideraba más segura para una entrega total. Su corazón era una hoguera y llegó a arder e iluminar. No abrazó la vida contemplativa como un refugio. De nada tenía que huir. Dios le había dotado de muchas cualidades humanas e intelectuales. Nació en una familia de alto nivel social y económico, en la que recibió una formación cristiana y desarrolló todo su potencial humano e intelectual. Tenía todo lo que podía apetecer un joven de su edad, dada la posición de la que su familia disfrutaba. Pero nada de esto cautivaba su corazón. Tenía metas más altas. Este joven, que tan justas promesas despertaba, podría haber llevado el apellido de su familia a gran altura por otros caminos. Tenía cualidades para poder triunfar en cualquier campo que se le hubiera propuesto. Pero era este por el que Dios le llamaba, que no dudó en seguir, y hoy su nombre y el de su familia ha alcanzado la meta que a todo hombre y para siempre puede interesar: la santidad de vida, que es la que perdura por toda la eternidad. La pregunta que muchas personas sentirían la tentación de hacerle hoy a Rafael es: ¿por qué tuvo que encerrarse en la abadía de San Isidro de Dueñas para encontrar a Dios, si Dios está en todas partes? ¿Por qué el primogénito de una familia muy acomodada, con unas cualidades humanas, intelectuales y espirituales excepcionales, con un porvenir a todas luces brillante, y con todas las oportunidades de triunfar en todos los campos, tiene que encerrarse en un convento para ser santo? ¿Por qué renunciar a un mundo que Dios amó tanto hasta entregar a su propio Hijo por él? ¿Por qué tanta exageración, tanto sacrificio para seguir a Cristo? Leamos sus escritos y encontraremos la respuesta. Rafael conocía muy bien el Evangelio, y a lo largo de la vida fue elaborando su itinerario espiritual siguiendo los pasos del Maestro. Él nos da una enseñanza que no pasó desapercibida para este joven que quiere seguirle. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Penetrando en el corazón de Cristo, fue elaborando una espiritualidad muy personal y evangélica que él mismo calificó como la ciencia de la cruz, en la que se condensa todo lo que quiso ser y de hecho fue. Dejar todo lo que tenía y el mundo le ofrecía para abrazarse con la vida de un sencillo monje solo puede explicarse porque siguió el deseo que brotaba en un corazón lleno de ardiente amor y que descubre que el seguimiento consiste en la mayor imitación de Cristo y de Cristo crucificado. Buscaba a Dios, quiso encontrarle de la manera más segura, porque si algo rechazaba de plano Rafael, era la mediocridad. Captó muy bien la espiritualidad de la trapa. No fue a ella porque era fuerte, sino porque se sabía débil. No porque se juzgase un hombre importante, sino pequeño.
no porque se considerase sabio a pesar de sus estudios, sino ignorante en las cosas de Dios. Y por eso, con toda sencillez y humildad, se pone en las manos del abad para que le enseñe cómo entregarse como él está decidido a hacerlo. Fue a la trapa buscando a Dios, a ponerle en el centro de su corazón y de su vida, sirviéndole con cuanto tenía y podía. Quería amar a Dios, poseerle para siempre. Dejó por Dios cosas que por nadie más dejaría. Dejaba un mundo bueno, ya que todo el ambiente familiar era el que le ofrecía. Dejó sus mayores amores por el único amor. Empieza a saborear en la fe lo que al final del camino se nos ofrecerá como visión. Ese Dios tan buscado y encontrado en Jesucristo, con quien a lo largo de su corta vida quiere identificarse. Y en su camino, el Señor le ofrecerá el identificarse con él por el camino de la cruz. Rafael encontró el amor en la entrega completa a Dios. Escribe con toda verdad: mi centro no es la trapa, ni el mundo, ni ninguna criatura, sino que es Dios, y Dios crucificado. Su sí a Cristo fue total, irreversible, creciendo cada día en su conocimiento y amor. Decidido a seguirle hasta la cima del Calvario, se abrazó con la cruz de Cristo sin reservas. La clave de cómo el hermano Rafael pudo llegar en tan breve tiempo a tanta altura se explica a la luz de su amor a Dios, a Cristo, a María. Quiso ser santo y lo logró, pero con sacrificios que él nunca pudo sospechar. No es fácil alcanzar a Cristo, y sin embargo, hemos de alcanzarle si queremos ser santos. El secreto de la santidad está en el amor. Un amor que no es interesado, pero que tampoco es estéril. Y mientras estamos en esta vida, siempre se puede crecer en él. Por eso Rafael cada día buscaba superarse. No puso nunca límite al amor. Seguía el consejo de San Pablo: hay que amar sin medida. La fabulosa recompensa de quien así se entrega es Dios. Rafael buscó fascinado a Dios y le encontró. Con su ejemplo nos dice a todos: la vida es sólo para Dios. Fuimos creados para ser santos. Esa es la finalidad de nuestra vida, ser santos e irreprochables ante Dios por el amor. Es importante escuchar el mensaje que nos transmite. ¿Cómo se difundió tan rápidamente su fama de santidad? La santidad de un monje que apenas había vivido 2 años en el convento. ¿Qué tiene su corta vida y sus escritos tan sencillos, profundos y que tanto cautivan? Es un hombre profundamente humano, pero anclado en Dios. Dios le dotó de grandes cualidades: humano, atrayente, brillante, fácil a la conversación, incluso a la broma y buen humor, un poco poeta, pero tiene sobre todo un corazón de oro que arde en deseos de solo Dios. Los rasgos de su carácter, exuberante como el paisaje de Castilla, con su cielo azul y el sol radiante, fueron modelándose con la gracia de Dios a la que él supo responder. Y así nos encontramos con este joven enamorado de Dios, que con palabras sencillas se adentra en los arcanos de Dios. Fue un seguidor de Jesucristo crucificado, ferviente devoto de la Eucaristía, celoso de la salvación de los hombres, amante de María, hijo fiel de ella y gran imitador de sus virtudes. Sin pretenderlo, sigue siendo un apóstol a través de sus escritos. Su corta vida fue una hoguera, y una hoguera que todavía ilumina y deja huella. Lo demuestra el impacto que reciben cuantos se acercan a él. Rafael es un verdadero imán. Su vida es contagiosa y quiere desde el cielo convertir a cada hombre en amante de Jesucristo. A través de sus escritos se puede leer su autobiografía. Casi todos sus textos rezuman amor y humildad. Alguien ha dicho con toda verdad
que Rafael en todos sus escritos se hace presente con toda su alma cristiana y orante, y capta al lector como si se tratase de la conversación de un viviente admirable. Desde su vocación nos invita a vivir en la nuestra esa cercanía de Dios en Jesucristo con la Virgen. Y así escribe: lo que sé decir es que no hay dolor que no tenga compensación en esta o en la otra vida. Y es que en realidad, para ganar el cielo se nos pide muy poco. Aquí en una trapa, quizás sea más fácil que en el mundo, pero no es por el género de vida este o aquel, pues en el mundo se tienen los mismos medios de ofrecer algo a Dios. Lo que pasa es que el mundo distrae y se desperdicia mucho. El hombre es el mismo aquí que allí. Su capacidad para sufrir y para amar es la misma. A donde quiera que vaya, llevará cruz. Sepamos aprovechar el tiempo. Sepamos amar esa bendita cruz que el Señor pone en nuestro camino, sea cual sea, fuere como fuere. Aprovechemos esas cosas pequeñas de la vida diaria, de la vida vulgar. No hace falta para ser grandes santos, grandes cosas. Basta en hacer grandes las cosas pequeñas. En el mundo se desaprovecha mucho, pero es que el mundo distrae. Tanto vale en el mundo amar a Dios en el hablar, como en la trapa en el silencio. La cuestión es hacer algo por Él. El sitio, el lugar, la ocupación es indiferente. Su mensaje está vivo en sus escritos. En ellos percibimos el paso de Dios por su vida. Escritos llenos de sencillez, en los que podemos admirar la belleza del alma de un gran místico. Al leerlos, nos sentimos contagiados por el amor y ardor con que sigue a Cristo. Y nos invita a caminar por ese mismo camino desde nuestra propia vocación y situación, orando como Él. Señor, ¿qué quieres de mí? Cuántas cosas quisiera deciros, pero qué pocas palabras acuden a mi boca. Atended en cambio a mi corazón. Él, sin ruidos y sin palabras, sabrá deciros todo lo que yo os amo y todo lo que sois para mí. Mi luz, mi guía, mi amor único, mi ilusión, mi única razón de vivir. Pues si yo os perdiera, Señor, mi vida se apagaría como una llama a la que le falta el oxígeno, pues vos sois mi aliento, el aire que respiro y el pan que como. ¿Qué queréis de mí, Señor? ¿Queréis que os ame más? ¿Y cómo, Señor? Si mi corazón es tan pequeño, tan ruin y tan miserable. Hacédmelo grande y generoso, que yo sea todo corazón, para ser todo vuestro, y amaros mucho, como nadie os haya amado. Señor y Dios mío, vos lo podéis hacer si queréis, y yo nada puedo si vos no me ayudáis. Acalladme el ansia que siento, pues así no puedo vivir. Mi alma está llena y se desborda. Habéis puesto tanto amor en un alma, Señor, tan pequeña y tan miserable. Si tú, Señor, haces la herida, por caridad pon el cauterio, pero no me dejes en este estado, pues no podré resistir. Así ora el hermano Rafael. Orando como él, podremos ser pequeñas antorchas que iluminen a los demás.